la palabra de Dios siempre es importante. Y vamos a ver en este día cómo tenemos una fe vencedora. Y para esto es importante que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Amén. Ok, entonces, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Hermoso Dios, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre y tu palabra, bendito Dios, es un regalo para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te suplicamos que pongas paz en nuestro corazón y que estemos contentos de escuchar tu voz, tu palabra escrita, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en Jesús, el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, familia, nosotros tenemos una fe vencedora. ¿Pero por qué tenemos esa fe vencedora? Porque creemos en Jesucristo. Amén. Creemos que Jesús es el Cristo. Creemos que a través de Él nosotros obtenemos perdón de pecados y obtenemos una vida ¿qué? Eterna. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Es que tenemos que valorarla de tal manera, esta fe, como vencedora. Una fe que vence al mundo. Porque en el mundo tenemos muchas tentaciones y problemas y adversidades, pero la fe en Cristo nos da una fe vencedora. Entonces el creer en Jesucristo, el recibirlo como nuestro Señor y Salvador, nos hace vencedores. Nos da una victoria. Una victoria que adquirimos a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra fe vencedora es así, es tal, porque al creer que hemos nacido ¿qué? De nuevo. Nosotros tenemos una fe vencedora porque creemos que hemos nacido ¿qué? De nuevo. Tú y yo necesitamos tener bien claro que hemos nacido de nuevo. Si nosotros tenemos bien claro que hemos nacido de nuevo, entonces nuestra fe en Jesucristo se va a aplicar. Y todo lo que Él nos pida, nosotros lo vamos a realizar. Sea que tenemos que dejar algo o que tenemos que hacer algo. Pero tenemos que tener claro, hemos nacido de nuevo. Siempre que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Por eso es que nosotros somos ¿qué? Vencedores. Por eso somos vencedores. Porque tenemos fe en Jesucristo. Porque hemos nacido de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos una manera diferente de ¿qué? De pensar. Una manera diferente de ¿qué? De actuar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento en nosotros. Hemos nacido de nuevo, familia. Tenemos una fe vencedora, o nuestra fe es vencedora. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo y al nacer de nuevo, nosotros, fíjate bien,
al tener una fe vencedora en Cristo Jesús, al recibirle, nosotros nacemos de nuevo. Y al nacer de nuevo, esto implica que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Todos, pero en especial están ¿qué? En especial están resumidos en dos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es amar al que nos engendró. ¿Quién nos engendró? Dios. ¿Quién te engendró a ti? Dios. Pues a Él hay un mandato que nosotros tenemos que amarle. Amarle. Como Él te amó. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz solo por amor. Aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Dios nos amó. Y por eso Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y por eso es que nosotros hemos nacido de nuevo. Pero al nacer de nuevo, tenemos dos cosas que tienen que aparecer en nuestra vida. Y es obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Amar a quién? A Dios. Al que nos engendró. Pero hay otro mandamiento que acabamos de leer. Y es que tenemos que amar ¿a quién? A los que Él engendró. Es decir, ¿a quiénes? A sus hijos. Y debemos amarlos porque Jesucristo, en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, nosotros hemos sido puestos, hemos nacido de nuevo, ahora en la familia ¿de quién? De Dios. Y por eso nos pide que amemos a los hijos de Dios, a sus engendrados. Entonces, somos vencedores porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos vencedores porque hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Somos vencedores porque a través de nacer de nuevo, por la fe en Jesucristo, amamos ¿a quién? A Dios. Y amamos ¿a quién? A nuestros hermanos, a los hijos de Dios, a la familia de Dios. Jesús nos ha puesto en la familia de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos y debemos ¿qué? Amarlos. Es parte, es fruto del haber nacido de nuevo en Cristo. Porque Dios es amor. Y su amor se debe de manifestar en nosotros. Amén, familia. Entonces nosotros podemos ir y ver allí en Juan 14:5 lo que Dios nos habla. Y es que muchas veces a nosotros se nos hace muy difícil observar, obedecer los mandamientos de Dios. Se nos hacen gravosos. Pero Juan insiste en que los mandamientos de Dios a nuestra vida no son gravosos. No son gravosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, no, estamos mal. Juan 14:15. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Son gravosos? ¿No? ¿Seguros? ¿No qué? No son gravosos. Ok, no son gravosos. Entonces, ¿amas a todos tus hermanos? Sí, amén. Sí, amén. Porque esto es lo que Dios nos muestra que debe de suceder. El que ha nacido de nuevo ama a Dios que lo engendró y ama a sus hermanos que ha engendrado Dios mismo. Los amas porque Él los engendró. Amén. Son tu familia. Por lo tanto, los amamos.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Juan que no son gravosos. O sea, no es difícil. Porque el amor es ¿qué? Una decisión. Es una decisión. Dios decidió enviar a su Hijo. El Hijo decidió morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor. Lo mismo también nosotros. Hemos decidido recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos decidido nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a una decisión que se da como fruto. Amar a Dios y amar a sus hijos. ¿Sí me entiendes, familia? Esto no se te debe de olvidar nunca. No hay de que ahora tengo la oportunidad o simplemente he decidido no hacerlo. No, un momento. No tienes ni oportunidad ni Dios te lo permite. No te lo permite. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Él te permite que no ames a tu hermano. Es mentira. No te puedes engañar. Si tú has recibido a Jesús y has nacido de nuevo, tú debes de ¿qué? De amar a los hijos de Dios. Debes amarlos. Si no, entonces te tendrás que cuestionar si verdaderamente amas a Dios. Porque ya lo vimos. ¿Cómo dices amarme a mí, que no me ves, y a tu hermano que le ves no le amas? Entonces, familia, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esto. Son 2 mandamientos. ¿Qué dice Marcos 12, 30 al 31? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, lo explica de una manera bien clara. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir con que es semejante? Con que es sumamente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que ¿qué? Que estos. Pero es que yo sirvo en la iglesia y hago esto y hago lo otro. Sí, pero tu mayor mandamiento es que guardes estos 2. Amén. Así que antes de querer pararnos el cuello de que hacemos algo, lo que tenemos que hacer es amar a Dios y amar a nuestros hermanos. A los hijos de Dios, es claro, son sus hijos, te parezca o no. No piensan exactamente como tú, no actúan exactamente como tú. Somos diferentes, Dios nos dio diferentes cualidades. Pero ¿sabes una cosa? El amor nos lo dio a todos. Amén. Así que podemos amarnos unos a otros. No es gravoso. Dios no miente. Él no miente. Pero a veces se nos hace fácil hasta enojarnos con el esposo o la esposa. Pues, no les queremos hablar todo el día y ya va a llegar la noche y la esposa se hace disimulada. No, me voy a aguantar otro día, toda la noche lo voy a castigar. Momento. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que amarnos. Amarnos, familia. Dios es amor. Dios es amor. Que no se te olvide. No debemos nosotros de guardar enojo contra nuestros hermanos. Conocí a una vecina hace muchos años cuando yo era un niño. Se enojaba con sus hijos, hasta les dejaba de hablar 2 o 3 meses. Yo decía, se me hacía algo así como que esto es como de que esto es increíble, se me hacía a mí. Porque eso no sucedía en mi familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que somos hijos de Dios y como somos engendrados de Él, nosotros tenemos que dar un fruto. Es amarlo a Él y amar ¿a quién? A nuestros hermanos, a la familia de Dios. Así que, familia, nosotros tenemos una fe vencedora cuando creemos en Jesús y obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. Entonces puedes decir, tengo una fe vencedora. Amén. Eso es tener una fe vencedora.
no tienes una fe vencedora, voy a echar fuera demonios y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús sale el demonio. Y mi vida es con desamor a alguno, alguna o algunos de mis hermanos. Eso no es una fe vencedora. De ninguna manera. Amén. Porque al final de cuentas, ¿quién echa fuera a los demonios? Dios. Jesús mismo. Porque es en su nombre. Amén. Entonces, continuamos. Verso 6. Dice la palabra de Dios: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ok. Jesús deja en claro, y esto es importante, familia. Recuerden que cuando iniciamos vimos que tenemos que creer la palabra de Dios, porque es Dios mismo, y así la tenemos que valorar. Y cuando nosotros tenemos esta conciencia, entonces creemos que todo lo que dice es verdad. En aquel tiempo, y eso lo vimos en el capítulo 4, había un grupo que enseñaba herejías, y eran los gnósticos. Y ellos enseñaban que Jesús era una especie de espíritu fantasmagórico. Y desgraciadamente, eso ha sucedido también en los días de hoy. Hay un grupo muy conocido, descendientes de Russell. Ellos dicen que vino Jesús, que ya Jesús ya vino, que iba a venir en el 1914 y luego que en 1918 y que ahí vino. Y les digo, y entonces como nadie lo vio, es que vino en espíritu. ¿What? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo ojo lo verá. Y sabes una cosa, familia, por eso Dios aquí se pone como testigo él mismo, porque es importante saber, conocer que Jesús vino como un ser humano, como nosotros, como cualquier hombre. Recordemos que él se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús no era un fantasma, sino que era de carne y hueso. Él se bautizó. Por eso habla, ¿sí?, que fue mediante el agua. Pero se bautizó no porque tuviera ¿qué? Pecado alguno, sino para hacerse semejante a los hombres. Y también él murió en la cruz y no era un fantasma. Su sangre fue derramada. Y cuando él resucita, recordemos que tiene
una cita con sus discípulos, donde se les aparece. Y vamos a Juan 20, 24, 29, por favor. Gracias. ¿Ya lo tenemos, familia? Ok. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Familia, Dios, a través de su palabra, nos muestra una y otra vez cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado y después de resucitar de entre los muertos, Él siempre tuvo su cuerpo corporal, físico. Y vemos cómo Tomás da testimonio, cómo el Evangelio da testimonio. El Evangelio es la palabra de Dios, es decir, Dios mismo da testimonio, pero además, fíjate lo que dice Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dios mismo da testimonio, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo. No solo Juan y los demás apóstoles daban testimonio, sino Dios mismo. Y es lo que Juan quiere que nosotros tengamos claro, que Dios mismo da testimonio de que Jesucristo vino como hombre, como tú y como yo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener dudas, ni una sola duda, ante doctrinas que menosprecian la palabra de Dios y menosprecian lo que Dios hizo en la cruz y lo que Él hizo después de la cruz y lo que Él sigue haciendo hoy. De esto se encarga Dios, de dejar las cosas muy, muy claras. Amén. Entonces sabemos que tenemos una fe vencedora porque hemos creído el testimonio ¿de quién? De Dios. Hemos creído el testimonio de Dios. Ya no solo de los discípulos, sino el testimonio ¿de quién? De Dios mismo. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio
que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya nos queda claro que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu de Dios inmediatamente viene a nuestra vida. Y queda claro que pertenecemos de esta forma a Dios. Amén. Así que esta confirmación que tenemos como hijos a través del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a que tengamos esa seguridad de quién es el Hijo y de que solo en Él obtenemos vida eterna, porque solo en Él está ¿qué? La vida. Pero además, familia, las personas, todos aquellos que han rechazado el Evangelio de Jesucristo y que lo siguen rechazando, todos aquellos que han decidido poner su fe en otro tipo de ídolos o dioses y que no han puesto su fe en lo que dice la palabra de Dios, entonces ellos están rechazando el testimonio que Dios, el Padre, da de su Hijo. Y cuando alguien rechaza el testimonio del Padre que da de su Hijo, entonces está rechazando ¿a quién? A Jesucristo. Está rechazando la salvación. Está rechazando un nuevo nacimiento. Prefiere permanecer muerto. Porque solo a través de la fe en Jesucristo hay vida eterna. Solo a través de Él. Entonces, nosotros, al haber recibido a Jesucristo, hemos recibido ¿qué? El testimonio del Padre. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, es que yo quisiera creer pero no puedo? ¿Tendrá alguna justificación? No, no tiene ninguna justificación. Porque la incredulidad de él, de ella, es su propia culpa. No puede decir, tengo una desgracia, no puedo creer. No. Es su propia decisión y es su propia culpa. No es de Dios. Es una decisión de cada persona. Toma el testimonio que Dios da de su Hijo, en el cual hay vida eterna, o lo rechaza. Y no podemos decir, yo sí creo en Cristo Jesús, pero rechazo las demás cosas que dice de la palabra, o algunas cosas de la palabra. No puede ser. Nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro Dios. Y el único que da vida eterna es Jesucristo. No es Pedro, no es Juan, no es Ricardo, ni Samuel, ni Adán, ni yo. El único es Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Así que, familia, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo de Dios y no tiene la vida eterna. Porque solo a través del testimonio del Padre puedes alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Negar el testimonio del Padre es negar a Jesús. Por lo tanto, tenemos una fe vencedora, familia. Y esa fe vencedora es que hemos creído en que Dios, a través de su testimonio, nos ha dado al Hijo
para que tengamos vida eterna. Esto es repetitivo, puedes pensar, pero ¿tú crees que Dios no lo sabía? ¿Y por qué crees que está una y otra vez? Porque te conoce, hermano, y me conoce a mí. ¿Sí o no? Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te conoce. Ok, familia. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora tú quieres saber cuál es el pecado de muerte, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, Dios es un Dios generoso, lleno de amor, de misericordia. Y Él quiere que nosotros pidamos en oración. Él lo quiere, porque Él te ama. Él sabe lo que es necesario en tu vida. Y por tanto Él quiere que tú pidas. Puede haber quien diga, pero ¿para qué pido? Si Él de todas maneras va a hacer su propia voluntad. ¿Sí o no? Pero Dios quiere que nosotros mostremos nuestra necesidad y dependencia de Él. Porque esto muestra que tenemos fe en Él. Esto muestra que respetamos la voluntad de Él. Esto muestra que somos sabios. Porque Él siempre va a hacer lo mejor para ti, aunque a veces no nos parezca. Pero Él te va a dar siempre lo mejor. Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿En quién? ¿Y qué más? Y sus palabras. Y sus palabras. Por lo tanto, nosotros podemos pedir, pero tenemos que pedir conforme a sus palabras. Sus palabras son su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, conforme a sus palabras, ¿Él qué va a hacer? Te va a escuchar y te va ¿qué? A responder. Si no pides conforme a sus palabras, no esperes que Él te esté respondiendo. ¿Sí entendemos esto? A Él no le gustan los manipuladores. O sea, no es nuestro tonto. Es el Dios sabio, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él conoce todo. Y no podemos nosotros menospreciarle. Por lo tanto, nosotros debemos de permanecer en sus palabras. Y entonces Él va a responderte tus oraciones. Ahora, ¿va a responder tus oraciones? Sí. ¿Cómo las va a responder? Conforme a sus propias palabras de Él, que están escritas y que son ¿qué? La Biblia.
No te las va a responder conforme, le voy a orar conforme a sus palabras, pero espero que me responda conforme a mis pensamientos. No. Es conforme a los pensamientos de Él, que son las palabras de Él. Amén. Y entonces Él te va a responder. Tu oración va a ser respondida. Quizás no en el momento que tú crees. O quizás ya te respondió, pero como tú esperas otra cosa, no la ves. Y no esperas, y no tomas la bendición que Él te está dando, aunque ésta se está ejerciendo en tu vida. Pero Él siempre te escucha si pides conforme a sus palabras. Y espera la respuesta conforme a sus palabras, conforme a lo que Él es. ¿Y qué más quieres? Lleno de amor, de misericordia, bondadoso, generoso. ¿Qué más queremos? Es lo mejor que nos puede pasar. Entonces Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a respondernos. Ahora, hay pecado de muerte, ¿cierto? Sí, ¿cuál es el pecado de muerte? Rechazarle. Rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar al Espíritu Santo, porque Él es el que viene a posar en ti. Rechazar a Jesús es hacerlo a un lado. O sea, que nunca vengas a Él, o que después de muchos años hayas decidido ya no saber nada de Él. Eso es rechazar a Jesús. Ese es pecado de muerte. Y dice Dios, por Él no te digo que pidas. Está escrito, por Él no te pido que pidas, pero por tus hermanos que se han equivocado y que cayeron en pecado, por ellos te pido que pidas. Amén. Es decir, nosotros no podemos estar abogando por alguien que está rechazando a Jesús de una manera continua, como lo hicieron los fariseos. Los fariseos nunca quisieron saber de Jesús. Siempre fueron en contra de Él, de su palabra y en contra de sus seguidores. Jesús mismo, ¿se acuerdan cuando encaró a Pablo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Dios no siempre te va a estar respondiendo como tú quieres, pero cuando tú pides por aquellos que pecan, pero que no es su manera de vivir practicando el pecado de manera continua, entonces tú puedes pedir por ellos. Señor, ten misericordia, porque mira, tenía años que él no había agarrado el alcohol y se puso hasta atrás y tuvo problemas. Ten misericordia, Señor. Ese es un pecado que no es de muerte espiritual, porque hay quienes aquí quieren tomarlo como de muerte física. No, aquí habla de muerte espiritual. Entonces, familia, nosotros somos llamados a tener claro que nosotros podemos pedir y que Dios nos va a escuchar y que debemos de pedir por nuestros hermanos. Ya lo vimos en Juan 1:12, en primera de Juan 1:12. Dios es bueno con nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de pedir por nuestros hermanos o por nuestros pecados, pero porque no practicamos el pecado, no vivimos practicando el pecado, sino porque nos caímos, erramos, pecamos
pero nos arrepentimos, le pedimos a Dios que nos ayude a no volverlo a hacer. Es nuestro deber. Debemos amar a nuestros hermanos y por eso debemos de pedir a Dios para que Dios les dé la fuerza y los levante. No tenemos que tener enojo en nosotros. Hemos nacido de nuevo, debemos de amar a nuestros hermanos. Debemos pedir por ellos, no debemos de juzgarlos. Es que le pasa eso por esto, lo otro, aquello. No, hay que orar por él, por ella. Hay que orar por ellos. Entonces, familia, necesitamos nosotros mostrar que hemos escuchado el testimonio de Dios. Solo en Jesús hay vida, vida eterna, y solo a través de Él tenemos un nuevo nacimiento, y esto nos debe de llevar a amarnos unos a otros. Amén. Entonces, los gnósticos estaban entregados a la sensualidad. Es decir, ellos decían, no hay problema que yo cometa pecados carnales, porque lo que importa es el espíritu. ¿Sí me entienden? Porque Dios es espíritu. Pero Jesús, ya lo vimos, se hizo carne. Y estos hombres no les importaba vivir en pecado. Menospreciaban la obra de Jesucristo en la cruz. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que nacimos de nuevo porque creemos que Él murió en la cruz y resucitó de los muertos. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir pecando, pero necesitamos mostrar amor a nuestros hermanos. Siempre, familia, siempre. Nunca querer señalarlos. Mejor inclinamos rodilla y oramos por ellos. Y les damos amor a través de la oración. Y nos acercamos, lo abrazamos. Vente, hermano. Vente, hermana, vamos a orar. Amén, familia. Entonces somos vencedores porque confiamos, ¿sí? Y pedimos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y sabemos que entonces Él nos oye. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno qué? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es fundamental, familia, que nosotros tengamos bien claro en nuestra mente quiénes somos en Jesucristo. ¿Tú sabes quién eres en Jesucristo? ¿Sí? ¿Sabes que eres un hijo de Dios? ¿Que has nacido de nuevo y por lo tanto ya no vives como antes? ¿Sabes que no eres intachable, pero que tienes oportunidad de pedirle a Dios que te perdone y que Él te va a perdonar y limpiarte de toda maldad y seguir adelante? ¿Sabes quién eres en Jesucristo? Que tienes la victoria a través de Él, que tienes la vida eterna. ¿Sabes a través del testimonio de Dios que puedes confiar plenamente en que Jesús es la verdad? Si nosotros conocemos todo esto, entonces lo que necesitamos es que tener claro que en Él nadie nos puede tocar. El maligno no nos puede tocar. ¿En qué sentido no nos puede tocar? Él no nos puede tocar
en el sentido de poseernos. El diablo no te puede poseer, ni ningún demonio, porque ya vimos que el que ha nacido de nuevo tiene ¿qué? Al Espíritu Santo en su vida, que es la muestra, la garantía de que pertenecemos a Dios. Por lo tanto, tú no puedes ¿qué? Ser poseído por el espíritu, por un espíritu demoníaco. No es así. Nosotros sabemos a quién pertenecemos, por eso tenemos esa mentalidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús nosotros somos libres de eso. Ay, es que unos hechiceros, creo que me están haciendo brujería. Tú debes de saber quién eres en Cristo Jesús. Amén. No te puede poseer. Entonces, tampoco te puede dominar un demonio. Es que antes yo me drogaba. Bueno, antes te drogabas, ahora eres una nueva criatura. Y el demonio no te puede dominar para que tú seas sometido a la droga, o al alcohol, o al robo, o a diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de pecado. No, a la pornografía. No, él no te puede dominar. Tú tienes la fuerza y la capacidad en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo que habita en ti, hacer eso a un lado. ¿Sí entendemos esto? En ese sentido Él no nos puede tocar y mucho menos puede, ¿qué? Arrebatarnos la vida. No puede arrebatarnos la vida. El diablo no te puede arrebatar la vida. Es decisión tuya. ¿Rechazas la vida eterna o permaneces en ella? ¿O permaneces en muerte? Nosotros en Cristo sabemos que tenemos la vida eterna. Sabemos que en Cristo permanecemos en Él. No tenemos ningún problema en ese sentido. Entonces, el diablo no tiene la autoridad para que tú permanezcas cautivo bajo su dominio. No puede ser así. No es así. Te puede llegar a tocar en el sentido de que entren pensamientos malos a ti, a tu mente, a tu corazón, y puedes caer, pero no tienes ninguna excusa para decir, es que Él me somete. No. Tú tienes el poder del Espíritu Santo para hacer eso a un lado y vivir como Dios te enseña, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Tienes el poder para eso? Sí. Amén, familia. Amén. Ahora, Dios nos ha dado entendimiento sobre todo esto. Y ese entendimiento está escrito. Está escrito. La gente que no entiende las cosas de Dios es porque le hace falta conocer más la palabra de Dios. Y eso nos falta a todos. Por eso es que estamos aquí. Cada uno de nosotros necesitamos conocer más y más y más y más. Y entre más vamos conociendo, más nosotros vamos llevando nuestra vida de victoria en victoria mediante esta fe vencedora que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, asimismo, familia, nosotros debemos tener claro que el conocimiento con Dios no solo es de saberlo, sino de experimentarlo. ¿Viene algún pensamiento malo? Nosotros tenemos que hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado. Es que este cuate se me atravesó y tengo unas ganas de darle una zarandeada porque ya me hizo enojar aquí en el tráfico que estamos. No. Tienes que acordarte que el Espíritu de Dios vive en ti y que tienes la capacidad para soportar eso y mucho más. Amén. El enemigo quiere que tú caigas,
Pero Dios te da la capacidad para que no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, porque no me digas que no te ha pasado a ti que manejas. Bueno, allá tú sí lo dices porque Dios bien que nos conoce, ¿verdad? Y decimos, y está escrito que Él es omnisciente. Entonces nosotros tenemos que mostrar que conocemos a Dios a través de ¿qué? De la experiencia. Mi experiencia la tengo aquí. No voy a ser grosero con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo, con mi semejante, sino todo lo contrario. Voy a mostrar el amor que Dios ha puesto en mi vida. No voy a tomar un celular que está mal puesto, porque no es mío, es de mi hermano, lo amo y yo no puedo quedarme con eso, no puedo causarle daño, porque le amo. ¿Sí, amén? Porque le amo, porque esto es lo que Dios ha hecho conmigo y es lo que Dios quiere. Si yo soy nueva criatura, yo no puedo quedarme con lo que no es mío. Amén. Ok, entonces nosotros, familia, tenemos que mostrar que amamos a Dios y a nuestros hermanos a través de la experiencia, a través de hacerlo, de ponerlo en práctica, siempre con cada uno de nuestros hermanos y también con la gente de afuera, también con la gente de afuera. Amén. Entonces, nuestra fe es vencedora, familia, porque no practicamos el pecado, ¿sí? Porque estamos además, ¿qué? En la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Y vamos a terminar con esto. Vamos a concluir este capítulo, pero en realidad toda la carta, con este versículo. Hijitos, guardaos de los ídolos. Así sea. Lo que nos está pidiendo es que nosotros no abracemos a un Dios falso, ya sea que sea de cerámica o de lo que sea, de algún material o alguno que nosotros nos queramos hacer. Pero es importante que veamos cómo Él regresa, cómo empezó la carta, con hijitos. ¿Cómo la termina? Con hijitos. Esto es una palabra de un amor y cariño profundo, familia. Y nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios siempre es así para nuestra vida. Que está escrita porque nos ama y porque tiene un cariño muy grande Dios por nosotros. Es un amor profundo, pero a la vez lo hace aquí, ¿quién? Juan. Y esto es lo que nosotros tenemos que mostrarnos unos a otros. Amarnos con un cariño profundo, con un amor profundo, familia. Amén. Y esta palabra de hijitos con la que se refiere y empieza y termina esta carta, indica que en nosotros debe de haber una regeneración, pero también una ¿qué? Una relación familiar. Somos familia de Dios, familia. Amén. Entonces, hemos visto a través de que Él nos habla como hijitos, que nosotros necesitamos también aprender. Necesitamos aprender. Necesitamos conocer. Y necesitamos vivirlo. Vivirlo es aprender. Cuando lo pones en práctica, aprendes. Que viste una cartera mal puesta y la entregas a alguien que viste que se le cayó o que es de tal, aprendes. ¡Ay, qué chido! Tuve la fuerza y el amor hacia esa persona de hacerlo. Sí puedo. Aprendes. Amén, familia. Aprendes cuando ves a la hermanita que va con el bote, porque va a hacer el aseo para que tú tengas un lugar limpio. Dices, ay, yo le voy a ayudar. A ver, hermana, présteme este bote. Yo sí puedo subirlo. Actúas, ¿cierto? No pasas como si nada. Buenos días, hermana. No, actúas. ¿Cierto? ¿Sí o no, familia? Necesitamos actuar, necesitamos aprender, necesitamos mostrarlo. También eso nos habla, familia, de que nosotros
cuando nos llama hijitos, nos muestra que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, entonces nosotros ponemos en práctica ¿qué? Nuestra fe. La fe es de gran importancia. Y ya vimos que esta fe está fundada en Jesucristo a través del testimonio del Padre. Además, esto habla en contra de los ídolos visibles y ¿qué? Evidentes. Nosotros no podemos adorar ídolos ni visibles ni evidentes. Evidentes como cuáles, como la comida. Y te vuelves un glotón o glotona. Y para ti la comida es como un dios. Tengo que comerme esto. Y comes de más. O te gastas todo el dinero ahí, en ese tipo de comida. Voy por un mole de cadera. Y cuesta, no sé cuánto cueste, la verdad nunca lo he comido. Pero me pesa gastar ese dinero. Pero si a alguien no le pesa y resulta que después se queda sin comer, bueno, tenemos que tener cuidado. O con la bebida, tenemos que fijarnos qué es lo que bebemos. Que no sea nuestro Dios, que no sea nuestro Dios la pereza, o que no sea nuestro Dios la vestimenta. Es que la última moda, tengo que tener ese tipo de tenis, porque es la nueva marca y es de la última generación y es edición limitada y es de Louis Vuitton y tranquilos, ¿verdad? Y ahí estamos presionando al esposo a que me compre eso. O el esposo se pasa de lanza y él se los compra y a su mujer unos patitos. No, tenemos nosotros, hermanos, no tener ese tipo de ídolos. La riqueza también es un ídolo que no debe de ser en nosotros una evidencia. No tenemos por qué manifestar esas cosas. Solo hay un Dios. Solo hay uno y es el único que debemos adorar. La riqueza no te la vas a llevar, familia. Amén. Lo mismo puede ser el trabajo y otro tipo de cosas. El trabajo no debe ser un impedimento para tu relación con Dios. No debe de ser. Tu relación con Dios es antes. Si no es así, es que tú tienes un ídolo y ese ídolo, que si es el trabajo, está equivocado. Tengo necesidad, sí, quiere decir que tienes más necesidad y menos confianza en Dios que tener necesidad de Dios y la fe en que Él te va a sacar adelante. Tengamos cuidado. Podemos hacerlo. Sí se puede. Debemos hacerlo. Confiemos en Dios. Él siempre puede. Siempre. Solo tenemos que confiar. Él te va a responder. Ora a Dios, pide tus necesidades. Él quiere que lo hagas y Él te va a responder. Él lo va a hacer. Solo confía en Él. Él lo va a hacer. Eso sí, ya vimos que no quiere ¿qué? Holgazanes. No quiere pereza. Tampoco debe de haber ese Dios en la vida de un cristiano. Hay gente que es perezosa, sí. Sí, yo conozco. Son activos para otras cosas, pero para el trabajo no. Cuidado. Entonces, familia, Dios es bueno con nosotros. Hemos podido terminar esta carta de Primera de Juan, 5 capítulos, los otros son de 1. Y sabes una cosa, esto es grandioso para nosotros, para nuestra vida. Hemos aprendido y recibido mucho sobre lo que es el amor y cómo debe de manifestarse en nuestra vida. Ojalá que nosotros lo hagamos no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida hasta que Dios nos lleve a su presencia. Va a ser algo que va a satisfacer tu vida. Va a satisfacer tu vida el poder amar a las personas, en especial a la familia de Dios. Amén, familia. Entonces, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por
por tu bendición de haber escuchado tu palabra, de haberla conocido. Gracias, bendito Dios, por esta carta tan hermosa. Te suplicamos, bendito Dios, que nos enseñes a ser más hacedores de tu palabra cada día, Señor, y que, bendito Padre, solo haya un Dios en nuestra vida, y ese seas tú siempre, Padre hermoso. En el nombre de Jesús, ni cosas, ni personas, ni nada, tú seas siempre nuestro primer amor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te bendecimos en Cristo Jesús por tus dulces méritos, Padre hermoso. Amén.